de eso en el estudio sobre la profesión demoníaca, pero creo que es conveniente mencionar algo sobre la prevención, la perversión de los dones, más bien la falsificación de los dones que uno puede encontrar en ciertas confesiones. ¿Sí? Entonces tenemos que estar en alerta en la falsificación de los dones. ¿Creen que hay falsificación de dones? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo podríamos nosotros, o cómo puede alguien falsificar un don? Profeta y se pone de pastor. Cuando el respalda. Lo que pasa es que un don falso viene siendo cuando el Espíritu Santo no ha revelado todavía a aquella persona. Tiene que ser que el Espíritu Santo es el que nos da los dones. Tiene que ser el Espíritu Santo que lo ponga. Cuando uno se puede falsificar, por ejemplo, yo tengo un don de la enseñanza, pero me pongo a hacer otra cosa que no es lo mío, y digo, yo tengo el don tal, y me pongo a hacer lo que compete a ese don, como dice Martín, no me va a respaldar el Señor porque no hay lo que me dio para trabajar. Puedo empezar a ejercer, puedo empezar a trabajar ahí. Y si yo me dedico y tengo el deseo de hacer esa otra actividad, pues Dios en un tiempo Él me va a dar ese don que yo deseo. Pero no es lo mismo que yo digo, yo tengo el don de, voy a ejercer el don que no tengo. Para mí el falsificar el don es cuando alguien dice que está hablando lenguas y Algo que no ya está hablando nada, o sea, es algo que se aprendió de balbuceos o no sé, no, los que dicen Dios me dijo en un sueño que, y no es cierto, o sea, no es cierto, o sea, estás falsificando un don. Sí, ¿por qué? Porque no lo tiene. Hoy día, hermanos, dentro de la apostasía que se está viviendo, en el tiempo final que vivimos ya en la actualidad, hay muchos dones falsos. Hay muchos dones falsos, ¿cierto? Como dice mi hermano, tengo el don de la enseñanza, tengo el misterio del maestro, pero me aviento al ruedo de cómo pasar, qué va a pasar. Aunque yo no sea el pastor, no me va a respaldar el Señor, porque no es mi don, no es el ministerio que Dios me ha dado todavía. A lo mejor me lo da cuando estoy más viejito, a lo mejor no me lo da, me quedo como maestro, yo ahí estoy feliz, porque cumplo lo que Él me da. El trabajo es casi igual al pastor, la única diferencia es que el pastor llega a la iglesia y yo nada más soy el que le ayuda a los de la iglesia, a darle de comer a su iglesia. Pues tenemos que buscar totalmente la revelación del Espíritu Santo. Sí. Entonces, sí, por ejemplo, cuando estaba yo en el seminario aprendí varias oraciones en latín, y cuando estuve en una asociación también que depende, también de ahí tiene parte, aprendí oraciones en francés. Yo digo, pues ahora que estamos orando, voy a poner a orar en francés. Porque mis hermanos me van a oír, hermano, van a hablar lenguas, qué bonito se oye. Pues no, es una oración que yo aprendí. Me pongo a hablar en latín con ustedes, pues el hermano habla de lenguas, y ya me está diciendo en latín cosas, porque también lo aprendí en el seminario. Si quien no comprende eso va a decir, qué lenguas tan bonitas. Pero estoy falsificando un don que no tengo. ¿Y qué va a pasar, hermano? Estoy engañando a la gente así. Dice la palabra de Dios, hay de aquel que diga que yo dije cuando lo dije así. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que arrebatemos los dones, ¿verdad? Porque Sí. pues sabemos que en las iglesias siempre va a faltar algo. Algo, sí. Entonces es muy diferente, pues si yo arrebato un don, pero lo voy a hacer ahí nomás. Necesito tener el conocimiento, dedicarme a conocer ese don, y si Dios quiere ya me lo va a dar, pero porque yo estoy interesada en conocerlo y ejercerlo tal cual, ¿verdad? Porque también hacerlo nomás ahí, porque pues no hay quien lo haga, lo voy a hacer, no hay quien lo haga, pero si no ve que yo me esfuerzo en saber, aprender y ejercerlo realmente en la iglesia, pues no, eso sí ya no, porque pues también la palabra de Dios dice que tengamos cuidado de los falsos profetas. Ahorita en las redes sociales se ve tanta cosa, y de eso nos advierte el Señor.
Sí, eso es cierto. Si te fijas con lo que tú dices, no es lo mismo decir, yo tengo, pero voy a hacerlo porque yo tengo, no, porque yo puedo, no. Es ejercerlo, es empezar a trabajarlo, con ese anhelo, ese deseo de hacerlo, como también investigar cómo se trabaja tanto, para no caer en falsificaciones. Hasta ahí vamos bien. Dice, también preocupa que haya intentos de introducir un falso profeta entre aquellos que nos llamamos miembros de la iglesia. Uno puede encontrar en internet una gran cantidad de libros con amplias citas, parecen libros adventistas o cualquier religión, pero en realidad esas citas están colocadas allí para introducir las visiones de un hombre que dicen poseer el mismo don que fue manifestado en la sierva del Señor. Sus enseñanzas demuestran la fuente de error de lo que proviene o de dónde proviene esto. Es lo mismo, hay muchos libros en las redes sociales, cómo se ven, hermano, tanta cosa que parecen ser de Dios, y te ponen citas, y cuando lees lo que dice ahí, si de veras conoces la palabra, dices, qué malo. Les comento que yo con ellos se los demostré en una de las clases que tuve con ellos. Porque ese ellos hablaba que no todo lo que ven en internet, no todo es de Dios. ¿Se acuerdan? Les mostré la cita y ahí ellos mismos leyeron la Biblia y veían lo que estaba ahí, lo que les encontré en la red social, y han visto la cara de chiquillas de Job. Y decían, es cierto, no dice lo mismo, no dice lo mismo, hijo. Porque no es de Dios. Hay mucho engaño, hermano, y hay muchos hoy día, hermanos, que se sienten o se autonombran pastores, se autonombran profetas, se autonombran de todo para engañar a la gente. Y es bíblico, la palabra de Dios dice que incluso nosotros seríamos engañados. Y es el tiempo, dice. Vamos a ver el falso espíritu. A veces la gente habla de perversión de los carismatas, o sea, los dones. Esta forma de hablar puede llevar a conclusiones erróneas. Pablo nos asegura que el Espíritu Santo elige a la persona a la cual se le da un don en particular, o sea, es elección del Espíritu Santo. Él decide si nos da el don o no nos lo da. O si yo quiero, por ejemplo, el don de sanidad, si el Espíritu Santo dice, ok, se lo va a dar a Juan, él me lo va a dar, si no, no me lo da. Pero si lo puedo relajar como dice el poco. ¿Cómo? Si yo quiero el don de sanidad, tengo la facilidad de entrar a un hospital, tengo la facilidad de visitar enfermos, tengo la facilidad de platicar con personas enfermas, no nada más físicamente, emocionalmente, espiritualmente, moralmente. A mí me interesa, siento el deseo de ayudar, yo voy a ir ahí. Pero ya por eso tengo que investigar qué trabaja el don de sanidad, cómo trabaja, cómo tengo que entregarme ahí, y el Espíritu Santo es el que va a decidir si me lo da o no. Por eso les decía yo en el comentario que hice primero, en determinado tiempo, él va a decir, ok, ahí está tu don, ahí está lo que quieres. Y cuando no se acuerde, hermano, aquel que está ahí tirado se va a levantar con tu corazón. Pero ya no eres tú el que obra. ¿Sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta, ya no eres tú el que obra, porque ya le está cediendo lugar al Espíritu Santo. Una de las formas, hermano, en la que cometemos errores es que cuando vamos a orar por alguien, siempre vamos con duda, casi siempre vamos con duda. Vamos a orar a ver qué Dios dice. Vamos a orar a ver si se levanta. A lo mejor Dios quiere que sane. Vamos a orar, pero a ver si quiere la oración. Todo eso es duda. En el momento que tú tienes duda, esto ya no sirve. El trabajo ya no va a servir. Si vas a orar con alguien es porque vas a ir a lo seguro. ¿Sí me explico? Es a lo seguro. Entonces cuando a mí me toca ir a evangelizar, hermano, digo, yo no voy a ver si se puede. Yo voy porque ya lo voy, porque se va a poder. Y cuando voy a evangelizar con otros hermanos que he ido, me dicen, no, hermano, mira, es que Juanito no quiere. No, vamos. Y si no quiere, pues yo no voy de aquí. Gloria a Dios. Yo no voy de aquí. Y siempre que he ido con personas así, siempre me ha tocado que salgo bien contento. Porque acepta. Y muchos ejemplos, hermano, hay hombreras cuando falleció la hermana Margarita, estábamos en pleno funeral y fueron y invitaban a orar con un señor ya grande. Es que
van a ir a orar por él y los corre, es agresivo, está bien malito, pero los corre. Ya le llevaron hasta el padre, a ver si también lo corrió, no quiere a nadie. Vamos, hermano, pues vamos. Y hermano, y si lo corre, yo así no voy a ver si puedo. Yo voy porque se va a poder, porque algo hay ahí, yo no voy a ir, pues vamos. Y vamos con ese señor grande, y se queda bien, ya estaba en cama, estaba tirado ahí. Quiere que van a hablar con usted, quiere que hablar con usted, se queda bien. Sí. Hermano, ese mismo día, en ese ratito, recibió al Señor, lloró por él. Fue un fin de semana que fue. Como un sábado, un domingo. Algo así que un viernes, hermanos, el martes siguiente se murió. Alcanzó a reconciliarse. Antonio, ¿tienes que decir algo? Fíjate que yo antes estaba con esa situación de pensar así, con esa seguridad, pero leyendo el capítulo y fue lo que me abrió más el camino, que leyendo el capítulo del paralítico de Bethesda, y me lo dio porque yo me fijaba en las campañas que hacen, y está bien que lo aseguren, y dicen, el sábado va a haber en la plaza, van a venir unos sanadores, o sea, de la iglesia. Dice, lleven a todos los que quieran que salen, llévenlos. Los que tengan parálisis, los que llévenlos, para que sean sanos. Entonces, cuando leí el capítulo de Bethesda, yo me di cuenta que ese lugar estaba lleno de enfermos, o sea, había miles, no nada más estaba el paralítico. Y Jesús llegó solamente con él, no sanó a todos, nada más sanó a quien él quiso. Entonces, para mí, el decir que te va a sanar es comprometer a Dios, sí, decirle, vamos a esperar. Bueno, yo pienso, no sé si esté mal, yo pienso que vamos a pedirle al Señor que Él se quiera unir a nuestro plan, porque ese es mi plan, ese es mi deseo, que tú seas sanado, ¿sí? Pero vamos a esperar que el Señor también te quiera sanar, ¿va? Pero que sea su voluntad, no la nuestra. Eso es lo que yo ya digo, porque yo no puedo, porque yo he visto de esos juntas que hacen de multitudes, que muchos no son sanados de los que pasan a ser sanados, y esas personas que querían ser sanadas y oraron por ellas y no sanaron, terminan resentidos con Dios, porque no los sanó o dicen que no existe. Entonces, sí es ir como con una seguridad, pero no, o sea, esperar que el Señor quiera sanarlo, porque no es... No a todos sana, el Señor solamente sana a quien Él quiere. Eso es lo que yo entendí, mas no sé si es lo correcto. Sí. Tiene algo que ver con lo que tú dices. Esas campañas, normalmente, hay que recordar de dónde vienen. Esas campañas que hay siempre cuentan con barreras. Gente que se hace pasar por enfermos. ¿Para qué? Para convencer a la gente. Eso lo hace mucho para eso, lo hace mucho la luz del mundo y otras iglesias de denominación cristiana. Llevan gente ya preparada, que van en una silla de ruedas, y los que van de veras enfermos, ahí se quedan. Y los que llevan en cuestión de acuerdo con ellos, son los que sanan. No es posible, aunque Dios sane, que una persona que tiene años tullida se levante dando brincos, dando vueltas, echando maromas. No es posible, porque su cuerpo es físico y es carne y está débil. Tiene que empezar a caminar. Sí, puede caminar, sí, pero no hacer eso. ¿Y cuántas veces se ha visto a esa gente que se levanta en una silla de ruedas, echando maromas y a brincar? Eso es lo que se espera a los que de verdad van enfermos y les va a hacer dudar. Aquí el asunto está, hermanos, en que tú tienes 100 enfermos y tú vas a ir ahí a orar. Es cierto, no todos van a sanar, pero tú tienes que ir entregado al Señor, tienes que ir bien con el Señor, lleno del Espíritu Santo, y que Él te revele a quién es el que va a sanar. Y tú, sin querer, tú vas a ser conducido con el que va a ser sanado, y tú vas a poner tus manos ahí, y si no oran mucho, esa persona va a sanar. A lo mejor no en ese momento, pero sí puede ser 2 días después, o 3, no sé, pero Él va a sanar. Y Él va a dar testimonio de esto, los demás no van a sanar. ¿Por qué? Porque el que está ahí es el que ya está preparado para recibir la misericordia de Dios. Es porque Él ya algo hizo, Él ya preparó su corazón, Él ya preparó su alma, y Él está listo para recibir el regalo de Dios. Es así como trabaja el Señor, y lo vemos aquí, como lo acabas de decir. Cuando estabas en paralítico, sí es cierto, no es posible que en esos lugares donde abundaba la enfermedad, nada más hubiera uno, pero sin embargo, nada más Él se dirigió porque era el único que estaba listo. ¿Y qué pasó con la mujer rojo de sangre?
punto muy importante, ella no esperó que él llegara con él, ella fue y corrió detrás de él, y la muchedumbre no lo dejaba acercarse, y se conformó nada más con pasar poquito la orillita al mando del Señor. Punto muy importante, el que quiere, el que está listo, lo sigue. Muchos lo tocaban. Y no, Sí, pero fíjate que ese de que está listo, también le dio algo, porque sabes que cuando su discípulo que lo siguió desde que inició, ¿verdad? Santiago, él estaba listo, si no, no hubiera sido su discípulo, y él nunca fue sanado. ¿y qué le dijo? Cuando hay un diálogo también bíblico y teológico que le dice a Santiago, le dice: Señor, tú me has dado la dicha de sanar mucha gente, tú has sanado mucha gente a través de mí, he resucitado muertos a través de mí, pero ¿por qué a mí no me sanas? Y dice: Señor, que vas a sanar cuando yo quiera, porque yo quiero que así como estás tú en tu enfermedad, los demás se enfermen bien, que aún dentro de lo más tormentoso de la enfermedad, tú ahí me puedes adorar. Amén, amén. Tú ahí puedes adorar, Padre. Entonces, por eso no debemos nosotros, hermanos, de regar cuando tenemos una enfermedad. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que ahí ahora está en el corazón que se nos ama. Porque Santiago era de carácter duro. A Pablo tampoco lo sabe. Tampoco lo sabe. Sí, Oscar. Bueno, yo tengo algo contrario a lo que dice, porque mucha gente, así como es puro morbo, ¿verdad? Entonces, ahorita se acuerdo de la mujer del flujo de sangre, o sea, ese manto que ella tocó, o sea, pues sí nos tenemos que adentrar a la presencia, porque hay mucha gente, ¿verdad?, que nada más lo hace por ahora sí que a ver si es cierto, ese de Bethesda también, o sea, había demasiados, ¿verdad? Sí, pero cuánto tiempo él tenía ahora sí que pues postrado. Entonces aquí fue bueno, yo tengo ese concepto que lo que te salva es la fe que tú tengas. Sí. ¿Y cómo sabes si de eso que todos estaban en la boca ese paralítico, los demás tenían duda? O sea, todo eso entra, fíjense, todo eso. O sea, aunque sean puntos encontrados, tienen una razón de ser. No, Juan, es que el paralítico, había enfermos que tenían la misma cantidad de años que él ahí, y hasta más. Pero había una situación, no es tanto la fe porque él la perdió, porque él conocía de Dios. Él conocía de Dios y se alejó de las cosas de Dios y fue a creer en algo que no era de Dios, porque decían que era un ángel el que bajaba al agua, pero no, ese lugar era del mundo, era como una costumbre, no era nada de las cosas de Dios. Entonces, pero él conocía de Dios, los demás no. Entonces, por eso Jesús reconoció a su oveja, dentro de toda esa multitud, reconoció a esa oveja que era de su pueblo, y por eso él ya iba con él, pero él había perdido la fe en las cosas de Dios y se fue a consolar a ver si le llegaba el agua. Sí. Lo mismo que le pasó a una hermana, ¿se acuerdan? Cuando le mandaron que se grabe 7 veces el portal, ¿qué hizo? Antes de ir al portal, renegó, se fue, se dejó, a lo mejor hasta maldició. Pero terminó yendo por una similitud ahí. Hay algo bien importante que tú dijiste y es la base de todo, o sea, hay un enfermo y Dios te dice, como te dijo de aquella persona, Sí. Dios te reveló a ti, te dio el sentir y te dijo, ve porque ya está listo, en realidad ya estaba listo porque ya se iba a morir. Sí. Entonces, Dios lo preparó, ¿verdad? Te puso fe, te dio revelación y te envió y cumplió su propósito. O sea, no hay más. Dios te va a mandar a donde ya está por darse la sanidad. Eso es lo que me gusta de los estudios. Que hay oportunidad de debate y se enriquece el conocimiento. Otro punto también muy importante, hermanos, otro testimonio que les tengo, que me estoy acordando, con la amiga de mi mamá, cuando llegó la comida de barrio, cuando los pastores los llevaban en Cerro de Hierro Rivales, esa señora se contaba mucho. ¿Se acuerdan, hermana, de Llora? ¿De quién? De Llora, una bonita de mi mamá. Ella iba a la célula y ahí estaba, y el hermano oraba por ella, y se caía rendida en la silla, bien a gusto porque la tocaba el Espíritu Santo. Y nada más iban los pastores
felicidades como se observa con todo lo que se da buena. Luego, esa da risa, hermanos, y me da risa ahorita porque me da una satisfacción con esa señora, porque miren, llegó un momento, después de que falleció mi mamá, ella entró en una enfermedad muy fuerte de riñones y andaba con un parchezote aquí que le decían la hemodiálisis. Ya no podía tomar, ahí ya dejó del vino. Lo malo fue que no dejaba la coca, era como el hermano Gamba, que ya le prohibieron hasta el café, por ver si con el café y la coca. Cada rato oraba por ella y me la encontraba ahí en la tienda y ahora por mi pero no dejaba. Y llegó a estar bien enferma, ya internada en el seguro, tenía como un mes en el seguro internada. Cuando me hicieron la primera endoscopía, que me hace la biopsia, yo tenía que llevar las muestras a la patología del seguro. Iba y no me recibían. Y a vuelta no me recibían, y yo ahí iba a cambiar de turno, y cuando estoy en la noche, pues nada más tendría que dar mi vuelta. Y un día fui y me dicen ahí, no ha llegado la muchacha que recibe después de un rato. Y me encontré la hija de esta señora y me dice, ¿qué me hace aquí? Voy a tener más maestra, mía. ¿Y tu mamá cómo está? No, está bien malita, está más arriba. Y en ese momento me nació el deseo grande de verla, de visitarla. Y le dije, ¿podría verla? Dice, no sé si te dejan entrar. Es que no dejan entrar ahorita, no hay visita. Le dije, no, mire. ¿En qué cama está? No, aquí arriba, hay que sepa. Pues ahí voy, hermanos. Fíjense, parece mentira. Ni un solo vigilante había en los pasillos ni en las puertas. Y llegué derechito con ella. Y estaba dormida. Y llego yo y le agarro la mano. Y digo, ahorita, despierta. Ay, Alfredo, y empieza a llorar. Qué bueno que veniste, quiero que ores por mí. ¿Desde cuándo le estoy diciendo? Pero me dicen que no te dejan entrar. Vamos a orar. Oré por ella, hermano. Le hice ahí en su oración de reconciliación con el Señor. Se puso el cuento platicando con ella. Oré por ella, le puse el chico cargo mi aceitito chiquito, le puse aceitito. Que ya está lista, eso lo hacía, hermano. Y así Dios quiere, ya esté lista. Alfredo falleció. Pues yo digo, yo tengo un don, no es de sanidad, a lo mejor, pero tengo un don para mandárselos al Señor. Porque nada más oro por él y se va. O sea, pero es una sanidad de espíritu. Pero tanto enfermo tiene en el hospital, porque no tuvo que mandar nada más con esa señora. Y el cuarto había otros enfermos, ¿quieren oración? No, nosotros no, ella sí, porque ella en realidad estaba lista, ya estaba con el boleto en la mano para irse con papá. No, apenas quiero decir de una pariente de Filemón que estamos viendo ahora, que fueras a apoyarnos también ahora, pero no, ya mejor no te voy a mandar. Se lo vas a mandar a mi No, invítame, ¿qué tal que soy medio para que se vaya con papá? Invítenme, hermanos, cuando tenga chance de ir con ustedes. Más acuérdense de mí. Bueno, seguimos, hermano. Pero todas estas cosas, o los dones, las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 1:12. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. 1 Corintios 12:11. A ver qué dice. 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Okay. ¿De qué nos habla ahí? Lee desde el versículo 6, ¿no? Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro a hacer milagros, a otro
profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Se digan? Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano? Vamos a trabajar con lo que Dios nos dio. Ella nos dio la herramienta. ¿Sí? ¿Sí se explica esto? Dice aquí, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se hace discernir espiritualmente. En versículos 2 del 14 al 19. ¿Por qué? ¿Cuál es el nombre natural? Es un hombre sin Dios, un hombre que no se ha convertido. Pero aquí dice que él no las puede entender porque para él todo esto es locura. ¿Cómo ve una persona del mundo a alguien que está hablando lenguas? ¿Cómo lo ve? Se asusta. La primera vez que venía el hombre de mi mamá aquí, cuando vio aquí una manifestación de lenguas y yo estaba bien asustada, hermano, y después la pastora tuvo que encerrarse con ellos un ratito a hablarles y decirles, miren, es que esto es así, así. Mi mamá estaba asustada. Y digo, para la pastora y casi que mi hermana le dice, ¿dónde va, hermana? Espérese. Tenía una explicación. Cuando nos ven a orar con los demás hermanos, para muchos son locura. ¿Qué va a hacer? Pero como dice mi hermano Antonio, bendita locura. Amén. Y qué bueno que estamos locos en esa forma. Porque si estamos locos en esa forma es porque estamos participando, hermanos, del poder de nuestro Dios. Amén, amén. Y como es poder y es cierto, hermano, tenemos que dejar a un lado la duda. Ya no oremos a ver si. No, vamos a orar porque es lo que se hace. Porque es un hecho. ¿Qué es la fe? Sí. Es la convicción de lo que a uno sucede, pero ¿qué va a suceder? Porque yo lo creo, porque tú lo crees, y porque estamos creyendo en un poder vivo que fluye, un poder que fluye y se derrama. Y ese poder es el que puede hacer milagros. Yo lo admito, pero los espíritus. Amén, amén. Amén. Dice, Hechos 8:19, habla de la codicia por la ganancia. Motivó al profeta Balaam a prestar servicios pagados a Balac, rey de Moab, con el propósito de maldecir a Israel. Hechos 8:19 y alguien busque números 22-24. ¿Cuál es la cita? Hechos 8:19. A ver, ¿qué dice? Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. 8:19. Sí, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo ahí? Pidiendo. Dame a mí. El fin es correcto, pero cuando yo ponga las manos, sí, reciba del Espíritu Santo. Pero dice, dame. No hizo otra cosa más elocuente delante del Señor, sino dame soberbia, dame para mí envidia, codicia. Y sabemos nosotros quién era él. Balaam, codicioso, avaro. Las ganancias deshonestas. Es como decirle al Señor, Señor, yo voy a orar por fulanito, pero dame. Señor, tengo que ir a orar por alguien hasta la clínica 3, pero dame para el taxi. O dame para la gasolina, porque voy hasta allá, está bien lejos. Es lo mismo que estaba haciendo Balaam. Números 22-24, ¿qué dice? Pero el ángel de Jehová se puso en una celda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro.
Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. ¿Qué pasó ahí? Si la burra, la asna, no quería pasar por el camino porque ella veía al ángel de Jehová. ¿Por qué Balaam no la veía? Mejor la burra la vio. ¿Por qué Balaam no la veía? Por la ambición, por el deseo de cobrarle a los demás el trabajo que es para Dios, por no esperar la recompensa divina de Dios. La burra le habla, y ni eso, hermanos, lo tumba, ni eso lo hizo retroceder. ¿A quién le gustaría, o quién no se enojaría o se asustaría porque le hablara un animal? Tú tienes aquí un perrito en casa, también una mascota. Ustedes lo volvían y que les fuera hablando: ¿por qué me pegas? ¿Qué caso yo con lo mismo contigo? Que se les para de manita seguir y dijeran: no me pegues. Querían ustedes salen corriendo. ¿Sí o no? Pero él ni siquiera se inmutó, todavía platica con la burra. Fíjense hasta dónde llega la soberbia del hombre, a no ver lo que tiene enfrente de parte de Dios, a no ver lo que ya Dios le está regalando, le va a dar, hasta que abre los ojos, ¿verdad? Le abre los ojos del Señor, y es donde ya ve el ángel de Jehová que está enfrente, y dice: caray, por eso la burra no quería caminar. Porque en ese momento él comprende lo que estaba haciendo. Entonces, hermano, cuando nosotros tenemos esos dones tan preciosos, listos para activarse, dejemos toda soberbia, dejemos toda avaricia, todas ganas de cobrar, de recibir algo de los demás. Nuestro servicio tiene que ser desinteresado, sin esperanza de recibir nada a cambio del otro, porque vamos a ayudarle, porque la recompensa no viene de él, viene de Dios. Y ese es lo que le va a dar el sabor al don, es lo que va a hacer crecer nuestro don, es el que va a hacer, hermano, que nuestro don no sea falso, sino sea un don verdadero, y como lo que es el regalo de Dios, poderoso, en potencia y divino, porque viene de Dios. Aparte también el Señor dice que el perro conoce a su dueño, Sí. el caballo y todo, Sí. pero que nosotros no hemos aprendido a conocer a nuestro dueño. Eso es cierto. No hemos aprendido a conocer a nuestro dueño. Fíjense qué dice. ¿Cuánto cristiano por hoy en día anda que todavía no conoce, que todavía no empieza a conocer a Dios? Todavía dice: si Dios quiere, lo que Dios quiera, no lo que tú quieras. Es lo que tú quieras, Dios te lo va a dar. Si es bueno te lo da, y si no te lo da, por cambiado, de una forma diferente, pero que te sirve a ti. Amén. Sí, hermano. Profecía. Como lo revela la historia del Antiguo Testamento, hay poco que sea nuevo en la clasificación de que Satanás hará de los carismatas o los dones. En el tiempo del fin, los falsos profetas que se presentan allí no provienen del auténtico don de profecía, son falsificaciones, la estratagema del enemigo para extraviar y confundir si fuera posible. Los falsos profetas, hermanos, hoy día son los instrumentos preferidos del enemigo, porque los usa para engañar.
¿Sí? para engañar. ¿Sí? Dice, a Israel se lo introdujo pronto la falsificación. Balaam había sido un profeta verdadero de Dios, pero el tiempo en que aparece la historia de Israel había perdido, fíjense, había perdido el verdadero don debido al pecado de la avaricia. O sea, lo que acababa Balaam era la avaricia, porque buscaba ganar a cambio del don. Es bueno considerar que Dios se comunicaba con él hasta el momento en el que la variada avaricia lo venció. Continuando la redención de ser profeta de Dios, se convirtió en un falso profeta, o quiere decir una falsificación. Entonces sí tenía don, pero la avaricia, hermano, lo hizo convertirle en un falso profeta. Por ejemplo, hay personas que dicen que Dios no me ha dado un don y no me ha dado un don. Es que no es eso, es que no lo desea realmente, porque tú acabas de decir, si algo desea Dios te lo hará. Sí. Porque todo parte en que tú arrebatas un don, no es tuyo, no es tu don, lo vas a arrebatar por el momento, porque hace falta, porque no hay quien lo haga. Sí. Pero después de ahí parte el deseo, ¿verdad? Claro. Donde dice la palabra de Dios, dice, el que anhela, más bien el anhelo, el que anhela obispado, el que anhela sacerdocio, el que buena cosa desea, ¿verdad? Entonces hay un deseo y hay un anhelo, y es cuando Dios te lo da. Sí. Miren, me viene ahorita a mi mente la gran comisión, que dice, ir y hacer discípulos y enseñar a las criaturas, bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles todo lo que yo les he enseñado. A todos se nos es entregado, fíjense esto, a todos se nos es entregado el don de evangelista. A todos. Y ese don se reafirma, hermanos, en el bautismo. Cuando recibimos no nada más el bautismo de agua, sí recibimos el Espíritu Santo, todos. Tenemos el don de evangelista. ¿Por qué? Lo primero que se nos da es el don de evangelista. Porque ese es el primer mandato. Es el primer mandato, pero ¿por qué especialmente el don de evangelista? ¿Por qué luego nos dio el don de lenguas? ¿Por qué luego nos dio el don de sanidad? ¿Por qué no nos dio los dones más fuertes para trabajar? No, tiene que ser el de evangelista. Nunca se ha explicado A por través qué. del evangelista salen los discípulos. Sí, Evangelizando. fíjense. Sí, pero ¿por qué? Miren, como evangelista, cuando vamos a ir a evangelizar, hermanos, por decir, vamos a evangelizar, ok, vamos a utilizar la estrategia que sea. Vamos a repartir comida, vamos a repartir folletos, vamos a ir a repartir algunos tamalitos, vamos a ir, no sé, lo más sencillo, vamos a ir de llevarles un vaso de agua fresca a los que están allí en el Sono, en el tercer milenio, donde tú quieras. Vamos a ir a evangelizar. Cuando tú vas a evangelizar, también mucha gente no sabes a quién te vas a encontrar, no sabes a quién te vas a enfrentar. Y toda esa gente, hermano, que está ahí afuera, en la sala de espera o acá afuera en el solazo, en esa gente hay quienes van enfermos, hay quienes van, hermanos, que necesitan una liberación, van otros que llevan cualquier cosa. Entonces el camino del evangelista es el camino para ir despertando nuestros dones. ¿Por qué? Porque al ir a evangelizar no sabes con quién te vas a encontrar. Si ahí hay algún endemoniado, hay alguien que ocupa una liberación, tú vas a orar por él, hermano. Ahí vas a ejercer el don de liberación. No lo tienes, pero tú vas a hacer oración para que lo libere, y el Espíritu Santo te va a guiar y vas a hacer ahí la oración. Empiezas a ir despertando lo que posiblemente el Espíritu Santo te va a dar. Vas a ir a evangelizar a otro lado, pero aquí está un enfermo, le vas a orar. Vas a orar por él, ves que está enfermo, el Espíritu te va a revelar quién está enfermo, que le dé el corazón, que le dé los riñones, no sé. Tú vas a orar por él. Y él ahí sí va a hacer algo. Tú estás ejerciendo un don que no tienes, que es el de la sanidad. Pero como ya lo estás haciendo, el Espíritu Santo dice, es un punto a tu favor. Ahí vas a encontrar diversidad de gente, diversidad de factores que te van a decir cómo vas a orar, y tú vas a ir encontrando cuál es tu don que ya tienes, el del evangelismo. Es el camino para descubrir cuál es tu don y cuáles más puedes, ahora sí, que obtener el Espíritu Santo o arrebatar, como estamos diciendo. Pero si no vamos a nunca evangelizar, ¿cómo nos vamos a dar cuenta
qué es lo que yo tengo, cuál es la capacidad que Dios me dio, cuál es la potencia que tengo, que ya Dios me dio el día de bautismo y que no lo he ejercido, si no voy a evangelizar. Sí, me explico. Por eso es la importancia de evangelizar. A veces te dicen, por acá ni van a la iglesia, ya está vacío, no te preocupes, con que se llene el cielo de almas es suficiente. Pero por eso es muy importante, hermanos, evangelizar. Y es ahí donde te encuentras a esa gente. Aquí en la iglesia no se encuentra un demoniado. El satánico que llegó hace años ya desapareció. Sí, hermano. Yo descubrí que el don que nos da a todos, a la mayoría, siempre es el de maestro, porque nos pone hijos, nos pone esposa, y a todos ellos nos vamos enseñando cómo dirigirse en la vida. Entonces nos pone como maestros a todos. Maestro y sacerdote de tu casa. En el trabajo también muchas veces nos pone como maestros. Entonces ese don no nos da primero. Bueno, he visto que muchos nos dan porque nos dan los hijos. Sí. Y en tus hijos, que son los frutos, es donde te dice que te vas a conocer realmente quién eres. Porque dice, okay. Pablo predijo exactamente cuando les escribió a los tesalonicenses acerca del inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10. Segunda de Tesa 2, 9 y 10. Vale. Él no oraba por sanidad, o sea, oraba para que por salvación y así, pero no oraba para que Dios lo sanara, sino que decía, levántate tu fe te ha sanado. De la salvación. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10. ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Nueve y 10. Otra vez así porque me perdí. Hijos cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quién es el inicuo? Es el que ya conoce de Dios y no acepta las cosas de Dios. Si no las acepta, si un inicuo no acepta lo de Dios, vivirá lo de Dios. Si yo cayera en la iniquidad, como maestro, les enseñaría a ustedes la palabra de Dios. Trataría yo de enseñarles la sana doctrina como se me ha enseñado desde que empecé aquí. No. Siempre trataría por todos los medios de convencerlos de cosas absurdas, de darles la palabra de Dios, de convencerlos de cosas que no son lo que, no lo que dice aquí. Fíjense una cosa, hermanos, para poder nosotros, como predicadores, esto poco lo sabe de sobra también. Yo en el ministerio, para poder dar una palabra clara, lo más pegado a la palabra de Dios, ser verdaderamente mensajeros de Dios, a veces es difícil. ¿Sabes por qué? Porque cuando estudiamos la palabra, el Señor nos da unas correteadas. Porque a veces no sé si tú has dicho lo mismo, voy a preparar un mensaje para predicar, para darle a la iglesia. Y empiezas tú aquí, pero te da
para ti. Cuando hablas, cuando compartes, ustedes reciben lo que Dios tiene para ustedes, pero a uno le habla, hermano, doblemente fuerte. Y uno tiene que buscar una forma de cómo tengo que dar el mensaje apegado a lo que me está dando el Señor a mí. Tengo que apegarme a lo que dice aquí para no cambiar nada de lo que Dios me está dando. Porque cuando yo hablo, cuando yo estudio y preparo, esto me hace sentir a veces chiquito. Y a veces es un error decir, para que ellos cuando vengan tienen que sentir lo mismo que yo, chico, no soy yo. Si no, ahí estamos mal, porque estamos buscando venganza. Mi cosa debe de ser así. Quiero compartir la palabra de Dios, pero tal como Dios me la da. Con sal, con su clavo, su pimienta, así bonito. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que recibir el mismo mensaje, pero Dios sabe la capacidad de expresión de ustedes. Y el Señor sabe cómo me tiene que hacer hablar cuando comparto, y tanto el estudio como la predicación. El Señor sabe cómo me tiene que hacer hablar para que ustedes, hermano, se edifiquen, crezcan, aprendan, sin ser lastimados, sin ser ofendidos. Porque la palabra de Dios es para lastimar, no ofender, es para edificar, transformar, formar y dar vida. Y lo mejor de todo, proveer de salvación. Y aquí es, hermano, donde nuestro don, porque también es un don, el predicar la palabra, tenemos que sacarle ese sabor y hacerlo verdadero. Amén. ¿Sí, Coco? Sí. Muchas veces, Juan, si no es la mayoría, los que predicamos, no nada más somos culpables de dar algo que no es, y así, porque también la iglesia, por eso la palabra de Dios advierte que estudies la Biblia, que la medites, que pidas discernimiento, y Dios te abre la mente. Dice que su pueblo murió por falta de conocimiento, porque no les interesa a veces, o sea, nomás lo que oyen aquí y se van. ¿Y de qué hablamos? Pues saben. ¿Y de qué predicamos? Pues saben. O sea, en tu casa no hay una lectura, no hay una disciplina de lectura, no te interesa, entonces es por eso que son engañados, porque ni siquiera les interesa ver su Biblia entre semana y que Dios les dé el conocimiento de ella. Por eso cualquiera puede engañar. Cuando vinieron los de centro de rehabilitación, que vinieron hace poco, la última vez que vinieron, que estaba lleno aquí de hermanos, estaba llevando el estudio de Apocalipsis, y dice aquí que los perros no se van a hacer presos. Y uno de los hermanos dice, pero ¿por qué no dice perro? Tampoco vi la palabra, no dice perro. Digo, no, estoy leyendo la palabra. A ver, léenos la Biblia. ¿Cuántos leímos? Pero a mí no me dice perro. ¿Y aquí me dice? Cada quien sabe cómo anda, ¿no? Y la palabra de Dios toca hasta lo más sensible de la persona. Lo que tú dices, no lees la palabra, ¿cómo se da cuenta? Si ustedes no conocieran la historia de la puta que vimos aquí, que la mora, gente que no conoce, no va a hablar natural, no es posible, pero aquí dice, y lo que aquí dice es cierto, yo lo creo. Seguimos, ya voy a recordar la última página, a ver si alcanzo. Lenguas, el don de lenguas, como el de profecía y el de milagros, tiene una falsificación. El don original en el día de Pentecostés consistió en idiomas humanos hablados perfectamente. Pronunciar sonidos que no pueden identificarse con cualquier lenguaje humano no es una perversión, sino una falsificación del don auténtico. Eran idiomas lo que hablaban en Pentecostés. El énfasis que el moderno movimiento pentecostal coloca sobre las lenguas puede ser visto como una perversión del propio lugar. El don de lenguas es un plan total de Dios. Por ejemplo, los pentecostales dicen que debido a que la primera manifestación del poder del Espíritu Santo fue una pronunciación sobrenatural en otros idiomas, las lenguas deben ser vistas como la evidencia normativa del poder pentecostal con las vidas de los cristianos. O sea, hoy día hablamos unas lenguas que no entendemos. No hablamos, no nos las hablamos. Yo me estoy apuntando ahí. Escuchamos lenguas que no entendemos. No sabemos ni qué están diciendo. No sabemos si son
arameas, son hebreas, son arábigas, son egipcias, pero siguen las lenguas. Por eso dice aquí que esto es una manifestación del poder del Espíritu Santo. Por eso es que hoy día hace falta el intérprete de lenguas, que viene junto con el de lenguas para que nos traduzca qué está diciendo quien está hablando esas lenguas, porque nosotros no las entendemos. Ocupamos que se nos traduzca, porque nos quedamos nada más así. ¿Qué dijo? Bueno, por ejemplo, yo cuando no tenía lenguas, allá con el pastor Poncho y Lidia, yo veía que la hermana Lidia hablaba sus lenguas y, o sea, se ponía así bien bonito y yo siempre me le acercaba, como para que eso se me brincara a mí, porque yo deseaba eso, ¿verdad? Y así pasaron años y yo siempre me acercaba a ella y me acercaba a ella. Entonces un día me dijo, ¿verdad? Yo le pedí al Señor que me diera lenguas y lo deseaba, ¿verdad? Entonces me dijo, ¿quieres que el Señor te dé tu don de lengua? Le dije sí. Y oró por mí y Dios me dio las lenguas, ¿sí? Pero yo no recuerdo que en esa iglesia las hayan interpretado. Yo hablaba lenguas, pero no. Hasta que yo vengo aquí a esta iglesia y yo hablo mis lenguas y Dios le da el discernimiento, la interpretación a mi mamá. Y ella nada más es la que no sé si pueda o sepa interpretar mis lenguas, pero nadie más. O sea, nos unió en ese don a ella y a mí, porque yo las he hablado en otros lados y no. Nadie las entiende. No, nada más mi mamá. Y a lo mejor otros lados dicen que esas no son de Dios. Sí, sí. Bueno, tú le comentaste que son de Dios, que ¿sabe qué? Miren, hay algo muy, muy especial en esto. Esos comentarios vienen precisamente por eso, porque no podemos comprender todo lo que se manifiesta. Y como dice aquí, el inicuo no puede comprender las cosas que son del Espíritu Santo, ni las va a comprender, ¿no? Y para ellos son solamente pura locura. Pero hay una cosa. Dice la palabra de Dios que todo pecado puede ser perdonado. Dice todo pecado. Pero hay un solo pecado que no tiene perdón de Dios, que es pecar contra el Espíritu Santo. Ok, si yo escucho las lenguas, no las entiendo, no me causa nada, pues mejor me callo. ¿Sí? Porque si yo empezara a criticar o burlarme de las lenguas, y si son de Dios, estoy pecando contra el Espíritu Santo. Mejor me callo. Por eso es el intérprete, para que nos ayude a no caer en ese error de pecar contra la manifestación. Que sí, hay otros lugares que hay quienes escuchan y se aprenden y luego se avientan a decir lo que aprendieron de lenguas. Pues también nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé el discernimiento de espíritus para poder probar el discernimiento. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Y aquí yo lo comprobé, aquí en la iglesia yo lo comprobé con esas lenguas. Estaban esas lenguas aquí y empecé a orar. Yo le pedí al Señor que tapara toda boca mentirosa, que se manifestara nada más lo que es de Dios. Y yo sé que otras personas también oraron por lo mismo, hermano, y en ese momento se cayeron esas lenguas. Gloria a Dios. Como si hubieras apretado el botón de la cocina y se apagó y ya no sirvió nada. Y la persona que estaba con eso no le decía, échale. Yo lo comprobé. Y no me acuerdo si yo le dije, no lo comprobé. Y las únicas lenguas que siguen hasta ahorita son las de Coco. Y de hermana por la vez. No las entiendo. Pero no me burlo porque sé que el Espíritu Santo se manifieste y está la hermana que traduce. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque también burlarse de un don es malo. Burlarse del don del maestro, burlarse del don del que predica, burlarse del pastor, de la pastora, de los servidores, es malo, es pecar contra el Espíritu Santo. Dice por ser la palabra de Dios que valoremos a todos los que se reciben, porque están los dones. Amén. Amén. Ya que termino, hermanos. Simonía, aunque es evidente que la concesión de los dones, como hemos analizado en este estudio, depende de la relación espiritual del receptor con Dios.
¿Cómo vas a manifestar tu don? ¿Cómo lo vas a operar? ¿Cómo lo vas a hacer crecer y mostrar a los demás? Con tu relación con Dios. Según cómo sea tu relación con Dios, es la fuerza que vas a tener en tu don. Depende de la relación que tengas con Dios. Es la pila, es la fuerza, es ahí donde vas a recargar toda la fuerza necesaria, el poder necesario. ¿Para qué? Para que tu don pueda ser trabajado. Si no hay relación con Dios, tu don va a estar dormido, no se te quita, pero va a estar dormido. Si no hay una relación que esté hecha con Dios, tu don, hermano, no va a servir de mucho. Tiene que haber una relación continua con Dios. Lo mismo ocurre hoy en algunas iglesias con pastores multimillonarios que además hacen poco por ocultar su altísimo nivel de gasto, que supuestamente ayudan a las personas a mejorar su nivel de vida. Dicen, iglesias vinculadas al falso evangelio de la prosperidad. Esas son. ¿Sí? Seguimos, ya el último. Hechos 8, del 18 al 24. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Fíjense lo que dijo, que tu dinero se muera contigo. ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué quieres tu dinero? Por servirle a Dios. ¿Para qué quieres dinero para servirle? ¿Para qué quieres cobrar? ¿Para qué quieres esperar que los demás te den algo a cambio de que les sirvas? Que llores por ellos o algo. A veces te dan un rey, a mí me ha tocado. Sí, cuando llevo para otro lado, llegan, hermano, y me dan siempre un sobrecito, tengan una renta. Porque ya saben que si me dicen cuánto cobro, ni voy. Sí, tengan unos rentitos, ¿sí? Y me dan. Nunca lo cuento, tomo dinero, me pongo la bolsa de la camisa. Primero. Sí me dan. A veces no me da nada, pero venga, se me monta aquí o algo. Es bien bonito servir a Dios, hermano. Es bien bonito. Dice, vamos bien hasta ahí. Dice que tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel, fíjense, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad por vosotros, por mí, al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Fíjense, lo regañó porque le daba dinero. Si hoy usted, hermano, va a orar algún día en una casa y vaya a estudiar, que le digan, ¿cuánto me cobras por mí? A mí me lo han dicho. Tengo la compañera de llano que le digo que si cuando me está diciendo que vaya para allá, voy a por su papá, porque su papá nunca está. Y me dice, ¿cuánto me cobras por hasta allá? Yo no puedo. Aquí en ella entra la compañerita también, ¿cuánto me cobras por darme ese? Y tu corazón hace dar algo. ¿Cómo prenda? No me mueva, ¿cómo prenda? Le digo, igual se recibe, pero no. Dejo lugar, hermanos, a quien corresponde dirigir la fiesta. Espero que este estudio que terminamos hoy, hermano, sea de bendición para todos. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a dar inicio a esta fiesta, amén. ¿Cuántos venimos preparados, hermanos?